Bueno, bienvenidos al AWS Summit aquí en Ciudad de México. Espero que hayan tenido un gran día, lo sigan teniendo y vengan mañana. Hoy día vamos a estar en esta sesión hablando un poquito sobre el full stack, el desarrollo full stack en la web y móvil, pero utilizando la nube. Mi nombre es Fabiana Serangeli, yo soy Solutions Architect, y aquí me acompaña mi compañero Memo, que también es Associate Solutions Architect en AWS. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en un diseño de una app, pues hay muchas expectativas, desde la idea del diseñador hasta los que se entregan del desarrollador de frontend y luego al desarrollador de backend, ¿no? Pero después de que se entregada a los desarrolladores de frontend, se puede ir volviendo una realidad, luego implementada con la lógica del backend. Todo es un camino feliz, camino sin ninguna traba y todo familia feliz, pero esto, recordemos, es la expectativa, ¿no? La realidad es que los diseñadores regresan con nuevas ideas donde quieren que los de frontend vuelvan a implementarlas y ellos tienen que volver a implementarlas, a tomarle más tiempo, a trazar el sprint. Y ya luego de que sucede todo este cambio, se lo entregan de regreso a los diseñadores, dicen, bueno, está bien, luego lo pasan a los de la lógica, con los de backend, perdón, y al final termina siendo un caos entre equipos por los cambios, diferentes ideas, nuevos componentes, inconformidad de implementaciones que no son al gusto de cada uno y demás, ¿no? Entonces prácticamente termina viéndose algo como lo que vemos aquí en pantalla. Y bueno, y de acuerdo con el feedback recibido de nuestros clientes, alrededor del 50% de los diseñadores no están satisfechos con las implementaciones de diseños por parte de los desarrolladores. Es un número bastante grande. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿Te ha pasado? Yo creo que sí, ¿eh? La verdad es que como experiencia propia anteriormente estuve trabajando de desarrollador y la verdad es que es muy complicado, ¿no? De repente yo creo que algunos de ustedes si han hecho desarrollo les puede haber pasado que o se pierden ideas o de repente no pueden entender bien el tema, entonces es una pérdida de tiempo que de pronto podemos utilizar para hacer otros desarrollos, ¿no? Entonces yo la verdad súper de acuerdo con este dato. Muy bien. ¿Y pues qué termina sucediendo? Pues como dice Memo, pues dice que diseñadores inconformes, desarrolladores frustrados, ¿no? Y hay fricción entre equipos y no se entienden. Entonces, pues, ¿qué pasaría si hubiera un intermediario que tradujera el diseño a código? Automáticamente, a componentes React, por ejemplo, como vemos aquí en pantalla. Y para esta situación presentamos AWS Amplify Studio. Este traduce de forma automática diseños en Figma y los pasa a código componentes de React directamente. Entonces, dentro de Amplify Studio, los desarrolladores pueden conectar visualmente los componentes de interfaz con los datos de backend a sus aplicaciones. Entonces, aquí vamos a ver una demo de lo que es Amplify Studio. Esta es la pantalla principal de Amplify en general. Nos da aquí un poquito de ahí está, se trabó tantito. De qué se puede realizar, componentes, hosteo, se puede conectar a GitHub, a GitLab, pero en general vamos a checar ahorita la opción de Amplify Studio, también está Amplify Hosting, pero esa vamos a checarla en un ratito. Entonces aquí lo que vemos es, empezamos con un detalle de aplicación, con el nombre, aquí en este caso estoy poniendo Amplify Studio Demo, aquí se empieza a compilar, aquí yo le adelanté para que no tengan que calarse los 10 minutos de que compila. Y luego aquí que nos enseñan opciones, te dan tutoriales de cómo hacer una aplicación full stack, cómo hostearla, pasarla a un ambiente productivo. Pero aquí vamos a empezar con el staging y a empezarlo con el estudio de Amplify. Y aquí abajito lo que nos enseña es cómo conectar tu ambiente local a lo que vamos a ver ahorita en pantalla. Entonces damos un minutito mientras se abre aquí el Amplify Studio. Y bueno, así se ve más o menos la plataforma. Estamos en el ambiente staging. Después con un simple publish lo puede hacer productivo, pero eso vamos a hablarlo más tarde. Aquí nos enseña cosas que se pueden hacer, un modelo de datos, editar contenido, capturar logins y signups, y también nuestra actividad de deployment, todo lo que hemos estado haciendo a través de la interfaz. Pero lo que nos va a importar es ver lo que hay en el UI library, que es donde viven todos los componentes. Entonces, ¿cómo conectas de Figma a Amplify Studio? Puedes usar un template que ya viene predefinido por AWS o puedes pegar tu propio componentes en Figma. Aquí, por ejemplo, aquí este es un ejemplo que yo tenía en mi computadora de productos de carrito, de valoración de los productos, y es una plataforma
con redes sociales también hay comentarios, luego también hay layouts para hacer la página más bonita, botones, poner inputs también en la página por si quieres poner tu correo para que te llegue algo y más, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es, hacemos un compartir, como si fueras a compartirlo con quien sea, le das un copy link, no tienes que darle ningún acceso más, lo copias y pegas, das continuar, él solito te va a preguntar, ¿quieres darle acceso? Así como lo haces en redes sociales, cuando estás adjuntando otro aplicativo, y este solito ya está agarrando todos los componentes de Figma. Entonces, lo primero que nos sale son todo el sistema de colores, tipografía, fonts, espaciado, igual las líneas de los borders. Entonces, nos enseña todo esto y bien podemos esquipearlos, lo podemos poner manualmente o aceptar todos los cambios que vienen desde Figma. Y ya después de eso nos importa aquí los componentes que teníamos en nuestra aplicación de Figma. Podemos ir uno por uno checando cómo se ve. Si tengo que hacer un cambio, voy a Figma y lo vuelvo a sinquear. Y aquí, pues aquí estoy aceptando uno por uno, pero también pueden aceptar todos sabiendo que está bien tus componentes, ¿no? Y ya una vez que tienes tus componentes, se cargan aquí al ladito. Si vamos ahí al UI Theme, vemos lo que aceptamos de colores, de tipografía, de fonts, demás. Y a la izquierda, igual vamos a estar viendo nuestros componentes ahora ya creados directamente en código que lo vamos a implementar después en un archivo de Sublime. Entonces aquí vemos los de redes sociales, los de tarjetas para features, si queremos poner texto, si queremos poner productos. Y la primerita con la que vamos a empezar, que es una barra de navegación, que es la que normalmente tienen todos en páginas web, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hago? Hago un npx create React app, donde creo la aplicación de React con Amplify. Se va a llamar igual Amplify Studio. Se crea, aquí adelanto tantito para que no nos tengamos que calar todo el proceso. Nos movemos al archivo de Amplify Studio, la carpeta que creamos. Y aquí vamos a hacer un local setup, que fue lo que les expliqué inicialmente, que vamos a hacer un pull del repositorio que crea Amplify Studio, ¿no? Entonces, aquí va a traerse lo que está en AWS, en su cuenta AWS, a su ambiente local. Entonces, aquí lo empieza a traer. Otra vez te pide una autorización de que sí le estás dando autorización de utilizar el Amplify CLI, que es la de consola. Lo está autentificando. Y una vez que eso sucede, regresamos a la terminal y ya nos da las opciones de en qué tipo de IDE queremos trabajar. Por ejemplo, yo de ahí seleccioné en Sublime. También te dan los frameworks de si quieres trabajar con React, con Native React, con diferentes tipos de frameworks que existen, ¿no? Y luego qué tipo de directorio y camino queremos seguir, que yo ahí seleccioné los defaults. Amplify te da los defaults sin ningún problema para que no tengas que complicarte. Entonces, después te preguntas si planeas modificar para el futuro tu backend, porque no solamente haces frontend, también haces backend. Le estoy poniendo que sí para el futuro, para que me lo deje modificar. Y ya ahí ya quedó. Ahorita vamos a checar los archivos, pero antes de eso vamos a ponerle la librería, que es muy importante. Esto viene como en la documentación de Amplify, que es una dependencia para utilizar los componentes de React. Entonces aquí carga nuevamente. Todo esto se carga automáticamente en sus nodos. Entonces, si vamos a los archivos, aquí ya veo que claramente están los archivos que nos van a interesar, que si vemos en el source está el app.js, está el index.js, está el index.csv, y esos son los que vamos a trabajar ahorita. Entonces, aquí ahorita los vamos a abrir. Y más o menos se ve así el esqueleto de algo que no se ha tocado al momento, que no hemos programado nada todavía. Y es lo que vamos a estar modificando. Ahorita vamos a agregar unas librerías, que prácticamente es la que importamos y vamos a agarrar los estilos del UI React. Vamos a utilizar Amplify Provider, que es lo que le va a dejar que la aplicación se conecte directamente a Amplify desde el index, porque va a agarrar el index.js. Entonces ahí lo modificamos. Y fuera de eso no tienes que modificar nada más en el index.js para hacer una aplicación sencilla. Ahorita nos vamos a pasar, lo guardamos y lo pasamos ahorita al app.js. Y aquí es donde se pone divertida la cosa, porque regresamos a nuestros componentes, agarramos los que querramos. Como mencioné, la barra de navegación es la primerita con la que vamos a trabajar, porque es lo primerito que sale en una aplicación. Vamos arriba con el copy code, hace una copia. ¿Y qué nos trae? Nos trae un import de ese componente que ya está relacionado a AWS, y esa barrita la vamos a poner justo dentro del divisor de nuestra app.
para que sea lo primerito que aparezca. Entonces vamos a salvarlo y ahorita lo vamos a compilar para que vean cómo se ve. Entonces aquí hacemos un npm start. Esperamos que compile tantito el código. Ahí ya está empezando, se abre una nueva pestaña en local. Ya se compiló exitosamente y ya nos aparece la primera barra. Ahora, como notarán, no es el mismo font que el que sale en Amplify. Eso lo vamos a modificar hasta el final para que vean cómo se hace ese cambio. Entonces, así como agregamos eso, podemos agregar todos los otros componentes que tenemos a la izquierda. Entonces, vamos a ir a agregar uno de un Hero Layout. El Hero Layout simplemente es atrás podemos poner una foto, podemos dejarlo en negro. Aquí vamos a agregar el que está en negro. Igual lo copiamos. Y hacemos los mismitos pasos que hicimos para el de la barra de navegación. Entonces vamos de regreso a app.js. Lo pegamos. Nos va a traer ese import. Igual bajamos ese Hero Layout abajo, justo abajo del navbar, para que sea lo siguiente que esté después de la barra de navegación. Y aquí pues vemos que hay un poquito de redundancia de los imports, así que simplemente podemos pegar el nombre del import que hacemos a la misma línea para que no esté tan sucio el código, ¿no? Y ahí lo guardamos. Volvemos a compilar, ahí está. Y ya por último vamos a hacer una demostración más, que es con las features card, que ahí bien vamos a elegir uno de 4 en una línea. Ahorita vamos a ver, es ese mismo. Ahí podemos tener texto, podemos tener, si es una página de servicios, los servicios que utiliza su empresa, productos que están más rankeados, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Entonces aquí mismo proceso, lo ponemos justo debajo del layout. Lo pegamos arriba para que igual se vea más limpio el código. Y listo. Ahorita los guardamos, vamos a la página, vamos abajo, ahí está. Entonces, ¿qué será? En menos, aquí tengo el contador de tiempo, en menos de 5 o 10 minutos logramos hacer una página completa, mínimo, y todo importado desde el diseño de Figma y no va a haber este choque entre desarrolladores y diseñadores. Ahora, para el tema de fonts, esto viene también en la instalación y la documentación de Amplify. Hay diferentes formas de poner esta configuración que pide. Yo voy a elegir la más sencilla, que es un simple import de font, justo arriba en el CSS. Lo guardamos. Y listo, ahí está. Una página totalmente bonita, minimalista, lista en menos de 5 minutos. Buenísimo, Fabi. Mil gracias por esa presentación. Y para recapitular un poquito de lo que veníamos diciendo, ¿no? De lo que veníamos platicando. Utilizamos Figma para hacer la implementación de este front-end. Amplify Studio nos va a servir para hacer toda la creación de nuestra página web y exportarla hacia React, ¿no? Para que así tengamos ya una manera más sencilla de hacer nuestras páginas web, ¿vale? Pero no nos quedamos únicamente ahí. No son todas las herramientas que nos da Amplify hoy en día, ¿no? Con el paso del tiempo han ido incrementando todas las herramientas, todas las funcionalidades que Amplify da. Entonces, ahorita les vamos a explicar un poquito más de todas estas herramientas que hemos venido ofreciendo, ¿no? Un poquito de contexto, un poquito de historia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el frontend. Pues empezamos con el HTML, nos fuimos con Ajax, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, Fabi, una pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje que conociste y que utilizaste? Bueno, yo antes de mi preadolescencia me metí a HTML. No diré nombres de qué aplicación, pero había aplicaciones para ver fotos, subir posts, donde era muy popular cambiarle el formato a tu página personal, ¿no? Entonces ahí empecé a indagar en ello y poner mis gustos, mi música emo, demás. Buenísimo, sí, 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 o sea, yo también, yo creo que el primer lenguaje que utilicé fue HTML y con un editor de texto, ¿no? Con un TXT yo ya me sentía programador, ¿no? Aquí veo como que una audiencia un poquito diversa, entonces, por ejemplo, digamos, levante la mano los que por lo menos hayan utilizado JavaScript. Pues la mayoría, ¿no? Sí, 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 hoy en día es uno de los más comunes, de los más populares y de los que nos ayudan a tener también todas las ventajas hoy en día en el desarrollo web, ¿no? Porque, por ejemplo, anteriormente pues se tenían este tipo de páginas, ¿no? Donde eran estáticas. A mí me hubiera gustado verlas en vivo, ya no me tocaron desafortunadamente, pero
hemos ido evolucionando el desarrollo de nuestras aplicaciones web, ¿no? Hemos pasado de tener aplicaciones estáticas con imágenes no tan bonitas a este tipo de aplicaciones, donde ya son receptivas, podemos tener distintas animaciones, entre otras cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues aprovechamos dos cosas. Aprovechamos el lenguaje de programación que tenemos hoy en día y también podemos aprovechar las características de hardware que nos dan nuestros dispositivos, como lo puede ser nuestro teléfono, nuestra computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer ya hoy en día realidad virtual con páginas web, etcétera, etcétera. Y una cosa importante, ¿cómo llegamos a estas herramientas? Hoy en día los desarrolladores de frontend necesitan tener acceso a todas estas herramientas, ¿no? Este es uno de los principales problemas y de lo que hemos identificado para poder nosotros como AWS poder apoyar a estos desarrolladores de frontend. Este es un puesto que ya no únicamente, como decía Fabi, se dedica únicamente al diseño, ¿no? Tenemos que estar en continuo contacto con el backend, tenemos que estar en continuo contacto con los de las bases de datos. De pronto, si queremos aventarnos a hacer un full stack, pues llega a ser un poco complejo porque tenemos que tener experiencia tanto en el front como en el back y para conectar todos estos componentes, ¿no? Entonces, esas son ciertas problemáticas que se han ido identificando y que con el paso del tiempo AWS ha ido tratando de desarrollar mejores servicios y que les ofrezcan mayores beneficios tanto a ustedes como a sus clientes finales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha ido, cómo podemos ir rompiendo estos paradigmas, ¿no? ¿Cómo podemos ir mejorando en el desarrollo de nuestras aplicaciones? Pues bueno, lo podemos hacer hoy en día con desarrollo de aplicaciones modernas, donde ya únicamente tengamos servicios autoadministrados, no tengamos que tener alguna necesidad de, oye, ¿sabes qué? Necesito que me levantes un servidor con tales características, etcétera, etcétera. Hoy en día se ha ido evolucionando, hemos ido mejorando las tecnologías de hardware, también todas las tecnologías dentro de la nube, para ofrecer servicios administrados y que podamos tener y tomar todas las ventajas, como lo puede ser de pronto escalabilidad, si en algún momento llegamos a tener mucho tráfico en nuestras páginas web y nuestro servidor no da para tanto, que automáticamente sea escalable. Y viene la pregunta principal, ¿cómo podemos hacer esto, no? ¿Cómo quisiéramos realizar todo y aprovechar todas estas características? Pues bueno, hoy en día, ups, me pasé una, no importa. Hoy en día AWS ofrece distintos servicios para aprovechar todas estas nuevas bondades que nos da la nube, ¿no? Y algo súper importante, no tenemos que inventar la rueda de cero. No tenemos, ¿sabes qué? Quiero hacer la implementación de no sé, de un servicio de autolocalización. No tenemos que desarrollar el algoritmo desde cero. Tenemos servicios como Location Service, el cual nos da todas estas ventajas por default. Más adelante Fabi les va a platicar de ello, pero pues tomemos todas esas ventajas, ¿no? No tenemos que estar únicamente atados a, ¿sabes qué? No podemos hacerlo porque no tenemos el conocimiento, los recursos, etcétera. Hoy en día ya se tienen. Y tenemos distintos servicios para todo esto. Tenemos AWS Amplify, Device Farm, Location Service, AppSync, que es el que les voy a platicar ahorita, que está súper interesante, que es para todo el tema de las conexiones con sus APIs, ¿vale? Entonces, avanzando un poquito, esta es una visión general de una aplicación full stack, donde tenemos todos nuestros servidores, nuestras APIs, frameworks, bases de datos, etcétera. ¿Cómo se traduciría esto, por ejemplo, a servicios de AWS? Del lado del servidor tenemos, pues podemos o desplegarlos en servicios normales, en servidores normales, perdón, o en servicios autoadministrados o serverless, que significa tecnología sin servidor. Si queremos tener lenguajes del lado del servidor, utilizamos Node, JavaScript, para el frontend y el backend. Y para poder hacer uso de las APIs, podemos utilizar una nueva herramienta que se llama GraphQL, que hemos seguido implementando a través del tiempo en AWS, que nos permite a los desarrolladores frontend consultar y mutar todos estos datos. Y adicional a eso, pues también viene un concepto que a mí me pareció muy interesante y me hizo mucho sentido, que es, hoy en día el desarrollador de frontend ha evolucionado mucho su forma de hacer las cosas, ¿no? Ya no únicamente, ¿sabes qué? Hago mi diseño en CSS, recibo la información que piden mis clientes y lo despliego, ¿no? Hoy en día ya tienen que tener un conocimiento de todos estos servicios que tenemos aquí. Tiene que saber un poco de base de datos, tiene que saber de APIs.
utilizar JavaScript, saber cómo funcionan los servidores, etcétera, etcétera. Entonces, es así como también hoy en día los roles de frontend pueden llegar a ser más exitosos, ¿no? Teniendo un conocimiento muy amplio de todo lo que tenemos aquí. Entonces, para eso pues tenemos Amplify, que ya se los había comentado Fabi, que facilita a los desarrolladores toda la construcción full stack de aplicaciones. ¿Cómo nos va a ayudar Amplify a hacer todo este desarrollo? Pues bueno, tenemos un proceso de agilización en la construcción, ya que es muchísimo más eficiente, como se les enseñó Fabi, de pronto en 7 minutos, en 12 minutos, podemos tener lista nuestra aplicación. Podemos desplegarla en el Internet público para que nuestros usuarios, nuestros clientes o las personas que quieran hacer uso de ella empiecen a navegar por ella, a inspeccionar la página web, etcétera. Y también lo que les comentaba anteriormente, poder escalarla, poder agregar nuevas características que les traigan más beneficios a nuestras aplicaciones, que mejoren la interacción y la usabilidad del usuario, entre otras cosas, ¿vale? Y de repente también puede surgir la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto no tengo un diseñador? ¿Sabes qué? Ya tenemos la idea, ya tenemos a nuestro backend, no tenemos un diseñador. ¿Ahí se va a detener el proyecto? Pues no debería de. ¿Qué hacemos para eso? Pues hoy en día Amplify nos ofrece también distintas características, como es la tematización de nuestros fondos, unas interfaces de usuario primitivas para que sea más fácil su experiencia, entre otras cosas, conectarnos con componentes a la nube, como lo puede ser un login a través de Amazon, de Apple, Facebook, etc. Ahora, ¿cómo podemos hacer todas estas integraciones? Para eso también viene este servicio que se llama AWS AppSync. Este servicio, como lo ven ahí, nos permite crear aplicaciones escalables y la principal característica de AppSync es que podemos tener todas nuestras peticiones APIs centralizadas en un único lugar. Esto nos va a traer distintos beneficios, como lo puede ser la administración de nuestros llamados, tener también una agilidad para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y por agilidad no únicamente me refiero a tiempo, porque normalmente se puede confundir muchas veces la agilidad con hacerlo todo más rápido, ¿no? La agilidad también hace referencia a qué tan factible es que nosotros podamos solucionar errores. ¿Cuál es la facilidad que nosotros tenemos para el cambio, ¿no? Y eso es un tema súper importante que afortunadamente Amplify nos puede ayudar. ¿Cómo se ve una arquitectura de APIs integrada con otros servicios? Pues tenemos nuestras librerías de Amplify, que todo eso va a ir directamente hacia una API. Podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacerlo del método tradicional, que es con una API REST, que es a través de nuestro servicio de API Gateway, o a través de AWS AppSync. Y esto nos va a ir redirigiendo hacia nuestra lógica, hacia nuestras fuentes de datos. De pronto, si tenemos algún sistema de terceros, pues también lo podemos redirigir ahí, ¿vale? Entonces, este es como se ve a grandes rasgos una arquitectura normal de APIs. ¿Y cómo se hace una comparación entre un REST API y un GraphQL API? Como les comentaba, para el REST API necesitamos tener un método para cada acción que necesitemos hacer, para posteos, para información, título, etc. Y tenemos que crear una petición para cada uno de estos métodos. Con GraphQL únicamente necesitamos tener un canal único donde va a estar todo centralizado. ¿Cómo se ve visualmente esta parte? Digamos, tenemos estos mismos métodos. Tenemos post, comments, authors, tanto para el REST API como para GraphQL. ¿Cómo se vería con REST? Una petición para post, otra para comments, otra para authors. ¿Cómo se vería con GraphQL? Creamos un único canal, que es el de GraphQL, y todas esas tres van a ir conectadas hacia esta aplicación, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las ventajas que nos da, que ya tenemos todo centralizado, tenemos todo unido y desde ahí podemos hacer la administración de todo. No únicamente tenemos que andar creando paso por paso, método por método, tener una administración de todo en nuestro catálogo de APIs, nada de eso. Esto nos va a facilitar un montón el desarrollo de nuestras aplicaciones y va a aumentar la agilidad también de nuestras aplicaciones. Entonces, algunos casos de uso para AppSync, pues tenemos todos nuestros servicios administrados, como lo pueden ser, podemos hacer la integración de microservicios aquí, de pronto si conocen del servicio de Lambda, podemos hacer la integración con Lambdas para tener todo esto
para tener también cierta lógica del lado de las APIs, conectar distintas fuentes de datos, como lo puede ser, como les enseñaba anteriormente, tal vez mi base de datos relacional, mi base de datos no relacional, un on-prem, ¿por qué no? Todo tenerlo centralizado ahí. Y también algo que quería recalcar mucho y que es un tema de súper prioridad para nosotros es la seguridad. La seguridad al final del día siempre es uno de los pasos más importantes al moverse a la nube, y con GraphQL también podemos obtener y heredar todo esto, ¿no? Para la detección y resolución de conflictos que de pronto llegamos a tener en una petición o en otra, hacer integraciones con terceros, por ejemplo, para hacer inicio de sesión no únicamente con nuestra base de datos, sino también con Facebook, con Amazon.com, etcétera, etcétera, que esto además de agregarle seguridad, pues también le da cierta buena experiencia a nuestro usuario, ¿no? Porque ya no tenemos que meter todo el form, únicamente metemos nuestros datos de nuestra otra cuenta y listo, montamos la aplicación. Entonces, estos son algunos casos de uso. Traigo aquí un pequeño video donde les voy a demostrar cómo es la implementación de GraphQL dentro de AWS Amplify. Denme un segundito. Una disculpa. ¿Cómo se hace esta implementación? Por ejemplo, aquí yo estoy clonando un repositorio muy similar al que hizo Fabi, donde ella hizo la creación de su aplicación. Yo aquí lo único que hice fue clonar el repositorio, me moví a la carpeta master del repositorio e inicialicé Amplify, perdón. Aquí nos pide ciertas características, ¿no? Como lo puede ser, ¿sabes qué? Dame el nombre de tu aplicación. En este caso es un AppSync. Algo buenísimo les dice, ¿sabes qué? ¿Dónde la tienes desplegada? En IntelliJ, Sublime, Visual Studio Code, te da todas esas facilidades, ¿no? Que normalmente en otras plataformas no pudiéramos tener todo eso. Te pide algunos datos más y te dice crearlo. Algo también buenísimo es que normalmente te da links de documentación oficial que tú puedes utilizar por si tienes alguna duda, ¿no? Eso también es algo que me encanta de Amplify, que te dé todo este tipo de recursos, ¿no? Mientras estás creando tu aplicación. Entonces aquí en este caso ya se crearon todas las librerías, ya se crearon todos los roles, y una vez que ya tenemos preparada nuestra aplicación, ahora sí hacemos el push para inicializar nuestra aplicación y empezar a crear todos los recursos que se creen automáticamente. En este caso tenemos un stack de CloudFormation donde tenemos nuestra aplicación de React con todas nuestras APIs. Y aquí es donde empieza todo el tema de GraphQL, donde te pregunta, ¿sabes qué? ¿Quieres actualizar todas las características que tienes desplegadas en GraphQL o quieres mantenerlas como las tienes hoy en día? Entonces, le decimos, ¿sabes qué? Sí, actualízame toda nuestra información para que esté todo con los últimos cambios que estoy desplegando en este momento. Entonces ahí dice, ok, está bien, ya tengo todas las características necesarias, listo. Empezamos con todo el despliegue de los recursos, perdón. Donde aquí empiezan a crear tu API, tu llave del API, tu esquema que vas a tener en tu GraphQL. Aquí en este caso también se crea un canvas que es específicamente para la aplicación que se está creando, unos recursos de JSON y listo. De ahí se empiezan a actualizar todo el stack de React para nuestra aplicación, y aquí le damos unos segunditos para que termine de cargar. Y bueno, algo bueno en lo que termina es que todo esto es un proceso automatizado, ¿no? Aquí ya no tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Corre esta línea, corre la otra, empieza a desplegar, etcétera. Todo esto el servicio lo hace por nosotros y nos ahorramos un tiempo increíble con eso, ¿no? Ya todo, como les comentaba, aquí es donde empieza el tema de la agilidad, donde, ¿sabes qué? Tengo que meter un cambio, listo, lo metemos en la consola, lo metemos en nuestra línea de comandos y listo. Y aquí, por ejemplo, ya nos generó nuestro endpoint y nuestra llave de GraphQL, las cuales podemos utilizar y empezar a consumir para todas nuestras aplicaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues irnos hacia nuestra consola de AWS para ver cómo se creó el esquema, ¿no? Aquí, por ejemplo, me muevo a AppSync, donde ya tengo desplegada toda mi aplicación de GraphQL. Aquí te dice, ¿quieres definir un esquema, correr un query? Nosotros, una vez tengamos desplegado el esquema, lo podemos editar también, ¿no? Y aquí viene toda la información de nuestro esquema, ID, cliente, el input que está recibiendo, y dependiendo también del tipo de método que estamos utilizando, como lo puede ser
recibir un booleano de input, un string, etcétera, etcétera. Y del mismo modo aquí, de este lado, tenemos nuestras fuentes de información, ¿no? Donde aquí es donde conectamos nuestras bases de datos, que pueden ser relacionales, no relacionales, que pueden estar en la nube, que no pueden estar en la nube, ¿no? Entonces, a través de esto, ya tenemos toda nuestra información, podemos consultar cómo está configurado toda nuestra fuente de datos y entre otras cosas, ¿no? Hasta también poder correr queries dentro del servicio para saber si tenemos información del dato que estamos consultando o no. Y es totalmente dinámico. Entonces, algunas de las características que nos ofrece AppSync y que podemos sacar provecho, ¿no? Para que también visualmente vean cómo se realiza este tipo de despliegues. Muchas gracias, Memo, por la explicación de AppSync. Y ahora continuamos con nuestro servicio de Amazon Location Service. Este prácticamente es un servicio que también se acopla a nuestras necesidades dentro de todo este tema de full stack y conectándolo con AWS, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los desarrolladores tienden a agarrar obstáculos a la hora de integraciones, funciones de ubicación a sus aplicaciones, ¿no? Esto incluye costos, compromisos de privacidad y seguridad y trabajo de integración que puede llegar a ser tedioso. Entonces, Amazon Location Service ofrece datos que estén ahí, que tengan capacidad de poder darle un seguimiento, poder hacer geovallas, por si queremos que esté en un lugar en específico o si queremos que nuestro, por ejemplo, un caso de uso, ¿no? Que tengamos un camión de entregas, de cargas, y queramos ver que siga una ruta y nada más poner lo que esté en ese recuadro, ¿no? Y así como integraciones nativas con los servicios de AWS que permite crear aplicaciones sofisticadas, y que hagan uso de la ubicación de una manera rápida, sin alto costo y que conlleve un desarrollo personalizado. Y bueno, podemos agregar funciones que reconozcan la ubicación, ya sea como mapas, búsqueda de ubicación, todo esto es su aplicación web basada en JavaScript en minutos, utilizando esto que sigue conectado a Amplify y todo lo que hemos platicado Memo y yo. En este caso se llama esta función Amplify Geo, como lo quieran llamar. Y Amplify Geo incluye componentes de mapas ya preintegrados, basados normalmente en bibliotecas de map libre, ¿no? Y uno bien puede personalizar estos mapas embebidos, porque lo puedes embeber en cualquier tipo de página, para que coincida con el tema de su aplicación, elegir entre muchas otras opciones dentro de Map Libre, porque es un desarrollo que es por la comunidad, es open source, y para obtener más flexibilidad y opciones de visualización. Entonces, este es un ejemplo de lo sencillo que bien puede ser utilizar Amplify.io con unas sencillas líneas de código. Aquí, ¿cuántas cuento? Aquí son 5 líneas de código donde podemos generar un mapa, la zona y hacerle zoom, un zoom específico. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una página de restaurantes, ¿no? Entonces queremos que cada local tenga su ubicación. Bueno, quiero que le haga zoom en esta cierta parte específica, ¿no? O cualquier otro tipo de caso que puedan imaginar, así como un retail, ¿no? Que es donde está en cada local. Uno está en Chihuahua, otro está en México, otro en Monterrey. Y bueno, a continuación voy a mostrarles igual una demo de cómo se despliega toda esta parte de Amplify Geo, o como quieran decirlo. Entonces aquí, igual, mismo caso que la última vez que les enseñé con Amplify Studio, creamos en este caso nada más va a ser enfocada en esta parte de ubicaciones, de localizaciones. Entonces creo una nueva que se llama Amplify Loc. Ahí está creando su carpeta. Damos unos minutitos. Ahí ya la creo. Entonces, a continuación vamos a meternos en esa carpeta. En ese caso tenía 2, por eso salen 2, pero es nada más una la que estamos creando. Y una vez que tengamos esto, pues igual, vamos a checar las dependencias que necesitamos. Nuevamente, para utilizar estas librerías, vamos a llamar a instalar UI React de Amplify. Como la última vez, exactito, igualito. Entonces, imagínense, si tenemos ya una aplicación creada con Amplify previamente de Amplify Studio, también le podemos integrar esta misma funcionalidad. Entonces, una vez que tengamos estas librerías, vamos a continuar con qué va a ser nuestro código. Entonces, este código que hace es igualito a lo que vimos previamente. Tenemos una aplicación con el Amplify Provider y lo único que estamos agregando son unas configuraciones adicionales, pero fuera de eso es lo mismo, no tenemos que tocarlo más. Ahora, el app.js, ahí sí va a ser distinto. Ahí que tenemos un map view y solamente un location service y es todo. Lo único que va a hacer es tener un mapa con una ubicación
de búsqueda, pues un buscador de lugares. Aquí estoy haciendo una inicialización como mostró Memo previamente, de forma default para que no nos tardemos tanto. Aquí le damos unos segunditos que se despliega. Hace igual el mismo proceso que explicó previamente Memo, donde te dice qué está desplegando. Y aquí, una vez que tengamos todo esto listo, aquí está el catch o la bondad de Amplify. Podemos ir agregándole funciones. En este caso es Geo, entonces Amplify add Geo. Nos le preguntamos qué queremos, un mapa. Queremos que sean usuarios autorizados y también no autorizados, porque también se puede. Y una vez que está esto, le damos aquí confirmar, ya se publicó localmente. Y a continuación se va a mostrar lo que se puso en el código. Nada más me falta un Amplify Push, que no sé si se me trabó la pantalla o yo no grabé bien la demo. Entonces, damos unos segunditos. Ah, no, discúlpeme. Vamos a agregar una funcionalidad más, porque solamente le agregué el mapa. Ahora vamos a agregar lo que está en el código sobre el buscador. Es exactamente el mismo proceso, nada más que en vez de poner un mapa, pones el índice de búsqueda, lo agrega, y ahora sí, le vamos a dar un Amplify Push. Ese solito lo despliega por su cuenta. Aquí dice que está agarrando los elementos, está generando aquí los CloudFormations, que CloudFormation es infraestructura como código, que lo hace por sí solo, realiza las operaciones de listo, crea todos estos recursos. En cuestión de minutos ustedes no tienen que entrar a consola a hacerlo. Y una vez inicializamos la aplicación, recordemos que nada más utilicé 3 líneas de código para desplegar un mapa con ubicación y poder hacer una búsqueda. Entonces aquí lo mandan, se abre una nueva tab y nos muestra un mapa total. Aquí yo no puse un zoom, como lo mostré en el ejemplo que estaba estático. Se puede realizar, a mí se me fue ahí el detalle. Pero vamos aquí a buscar Expo Santa Fe, donde estamos actualmente. Lo encuentra y nos hace zoom con un marcador y también todas las calles que hay alrededor, en solo 3 líneas de código. Pero bueno, una vez teniendo todos estos componentes listos, ¿cómo lo desplegamos? Y para eso tenemos Amplify Hosting, el cual es el servicio de alojamiento de estas aplicaciones y totalmente administrado. No tienen que hacer tanto este trabajo manual que previamente existe, ¿no? El cual nos ofrece una fácil configuración para nuestros dominios personalizados y es compatible con frameworks, ya sea con React, Angular, Vue, Next.js, JQ, entre otros. Y ya con el despliegue listo, que simplemente es un Amplify Publish, ese es el único comando que es, ¿cómo escalamos nuestra aplicación? O más bien, ¿cómo aseguramos que está listo para la producción? Pues ya con Amplify Studio contamos con las primitivas de UI, que son similares a las de React, que ya las vimos previamente. También podemos personalizar componentes que se generan en Amplify Studio, así se ve tal cual, o sea, lo tenemos en Figma, lo pasamos directamente a código, ya lo vimos, también se puede hacer un override para que haga una actualización sin ningún problema. Podemos tener una compatibilidad con los controladores de eventos, así como un on-click, que lo tenemos como acciones en nuestro código normalmente, y poder implementar también una tematización que coincida con su marca para que tenga esta vibra que coincida, pues, o sea, que esté cercano a sus usuarios, ¿no? Y tener en general componentes responsivos a través de toda la parte dinámica. ¿Y qué pasa del lado de backend? Bueno, también lo está. Como mencionó Memo previamente, ahora los desarrolladores de frontend cada vez tienen más actividades o les piden trabajos que a veces vienen del backend y pues la verdad es que no está en su experiencia total si eres totalmente un desarrollador de frontend. Pero justamente Amplify Studio nos apoya para que el backend sea como un backend as a service, que no involucra que nuestros desarrolladores de frontend que tienen poca experiencia del lado de backend tengan que tener una línea de aprendizaje tan extrema. Y nos da esta extensibilidad de igual manera porque la infraestructura está completamente administrada por el servicio. Y ya con simples comandos como los que les estaba comentando previamente, como se muestra en pantalla, podemos hacer una variedad de cosas de manera más sencillas. Un Amplify Override, pues para modificar la infraestructura de nuestra aplicación que está por detrás, que lo actualizó automáticamente como vieron en los pasos. Agregó cualquier componente de AWS, así como lo vimos con Amplify Add Geo o Add AppSync. Y exportar backend de Amplify como un CDK. Entonces, despídense del frustrante proceso del desarrollo de aplicaciones.
Bye bye. Y comiencen gratis hoy mismo con Amplify AWS Studio. Y también, para agregar en último punto, los invitamos a conocer nuestros contenidos de capacitación y también de certificación. Dentro de Skill Builder, que es nuestro centro de aprendizaje en línea, tenemos más de 500 cursos digitales y planes de aprendizaje gratuitos. Y también recursos con diferentes niveles de habilidad, ya sea que seas alguien nuevo en este mundo de la nube, alguien que ya está empezando, alguien que es intermedio, alguien que ya es un experto y quiere aprender de más cosas, y en más de 16 idiomas para que satisfacer estas necesidades que tengamos, ¿no? Aquí está el QR por si lo quieren visitar. E igual, obtengan una credencial reconocida por el sector, por AWS, y por la industria en general, que son muy valiosas. Pueden tener certificaciones a nivel básico, a nivel asociado, profesional y especialidad. Y también pues, se pueden unir a una comunidad ya bastante grande de AWS de nosotros los builders. Y aquí, nuevamente, pueden ver guías de exámenes, pueden ver, igual en este de skills, pueden ir enriqueciéndose para tomar sus exámenes. Muchas gracias.